Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros hablando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos iniciando con esta macroestructura, como nosotros siempre le llamamos, es decir, los elementos que encuadran al Evangelio de San Lucas. Ahora nosotros estamos, según la división de San Lucas en su pensar teológico, hasta el tiempo de Dios Padre. Es decir, lo principal y lo elemental, nosotros decíamos que Dios como principio, y la segunda partecita, el pasado de Israel. Estos dos elementos, es decir, Dios que le regala todo a Israel. En el pasado de Israel podemos entender la acción de Dios, el regalo de Dios, la fuerza de Dios que nos predispone o que predispone a todo el Antiguo Testamento en búsqueda de la propia dignidad del hombre, la realización, la felicidad, y a eso le llamamos la salvación. Y entonces ahora estamos entrando en este curso bíblico del día de hoy, estamos hablando sobre este tercer elemento central, que es justamente el tiempo de Jesús. Nosotros estábamos diciendo que aquí encontramos la encarnación, es decir, Dios mismo que entra en la historia del hombre. Ayoñe bueno guatajina ñande yepa home ñande hambasa ñande peipo ka tu hamwaisa ñande pusino lleva ñande mopua aupeisha be ñande ka tu ñama ñamumbur pona peago hiseina resurrexi ñapua ñacapua anastasis griego bepeaina operela muchas veces la anda yaikwai va epa hiseina, ¿verdad? Pero ahora con esta explicación terminorum, entonces ñande ya hiseina yaikwai ya hoy. La resurrección verdadera entonces es un levantarse, un no quedarse arrastrándose por tierra. La vida cristiana siempre llama a la realización del hombre, la dignificación del hombre. De cierta manera, con esto estamos diciendo entonces que el hombre tiene que llegar a realizarse con una plena humanización. Upea la ñandeña conseguía. Upea lo icona ñandeña. Entonces, esto ya es un preguntarse continuamente, ¿verdad? Y decir, a ver, ¿cómo vivimos en nuestra sociedad? ¿Cómo nosotros nos encontramos en este caminar comunitario? Si verdaderamente buscamos la plenificación del hombre o seguimos esclavizando a la humanidad, a nuestra propia humanidad. Somos esclavos de. Y entonces, desde este momento, el tercero, nosotros estamos hablando de la encarnación, es decir, la acción propia de Dios dentro de nuestra historia. Dios que acciona, Dios que entra, Dios que se hace carne, Dios que hace parte de nuestra propia existencia. Por lo tanto, este tiempo de Jesús que le llamamos es el tiempo de un hombre que limita con la profundidad de Dios, por una parte. ¿Por qué con la profundidad de Dios? Y porque justamente
la euangelos, el evangelio, la buena noticia, proviene justamente de parte de Dios, que nos llama, es el llamado de Dios a la dignificación nuestra, a la dignificación del nombre. Nosotros esencialmente estamos llamados a ser felices. Si estoy siendo feliz o si estoy siendo un amargado, un infeliz. No, tenemos que mirar y tenemos que resucitar. Esta es entonces la buena noticia, es decir, lo que Jesús trae. La buena noticia es indicarnos el camino, darnos la fuerza, ayudarnos, mostrarnos, y así podamos nosotros llegar a esa plenificación de nuestra propia existencia. Por lo tanto, nace, sin embargo, en un momento bien concreto, el año del empadronamiento de Cirino bajo el mando de Augusto. Es el tiempo de una vida que no puede enmarcar en los anales de una historia. En los anales de una historia. Entonces, esto nosotros sabemos que es lo esencial y lo fundamental. Por eso es que muere en un momento bien preciso. No estamos hablando entonces de idealizaciones, o no estamos hablando de cuentos o novelas o mitos, sino que hay una enmarcación histórica importante, con Pilato y con Herodes y los sumos sacerdotes de testigos. Hay más, el tiempo de experiencia primordial de Jesús resucitado abarca todavía para Lucas los 40 días. Todo acaba, sin embargo, en el misterio primordial de lo divino, Jesús resucitado que sube al Padre. Solo desde la ascensión, entonces, Jesús que sube al cielo. Lucas es el único que habla de la ascensión. Pero atención, que es muy importante la ascensión en Lucas. ¿Por qué? Porque ahora justamente vendrá el tiempo que le va a corresponder ¿a quién? El tiempo del Espíritu Santo. Lleva Dios Padre, el tiempo de Dios Padre, todo el Antiguo Testamento, las promesas, la creación, todo. Luego, el tiempo de Dios Hijo, la presencia de Jesús, la encarnación, el reino de los cielos, y a través de su propia entrega, generosidad hasta la última gota de sangre por nuestra salvación, es entonces el tiempo de la redención. Creación, redención, y ahora entonces sería el de la santificación. Y justamente es la fuerza del resucitado que se hace ya presente aquí y ahora. No es que estamos pensando en una segunda venida gloriosa, decíamos según el pensamiento de Lucas, sino que decíamos que el Evangelio de Lucas ya te está hablando del Evangelio del resucitado. Es el Evangelio que se está centrando en la resurrección. Y desde la resurrección podemos entender que ahora ya tenemos que vivir esa resurrección en medio de nosotros. Y por eso esta segunda partecita, ¿verdad? Cuando nos está hablando, en fuerza salvadora para siempre. Solo este aspecto es el que ahora nos importa. Este es el único aspecto entonces que ahora nos importa. Mirar toda la vida, todo el camino del hombre desde la resurrección. Solamente este camino nos importa porque todo lo que hacemos son elementos secundarios, pero estos elementos secundarios tomados en decisión en el camino son los que nos conducen hacia lo primordial y lo esencial, que es la resurrección. Solo desde la ascensión de Jesús también tiene sentido el hoy, Salvador del nacimiento. El mismo nacimiento tiene sentido entonces, pero desde la ascensión. Dios entonces que se encarna, ¿verdad? La encarnación, el Mesías que muere o mejor dicho, que nace primero para morir, que muere para resucitar, resucita para subir al cielo, sube al cielo para enviar al Espíritu Santo, que le da sentido a la vida del cristiano y de la comunidad. Y envía al cristiano, ¿verdad? En medio de nosotros, la comunidad, para ser alter Christi. Somos cristianos. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
Representantes de distintas religiones del mundo firmaron en el Vaticano una petición común dirigida a la comunidad internacional. Piden frenar el cambio climático. El escrito fue entregado al presidente de la próxima reunión mundial sobre el clima, el COP26, que también estaba presente. Entre los firmatarios estaba el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, anglicano, también el patriarca ecuménico Bartolomé y delegados de la Iglesia Ortodoxa rusa. Además, no faltaron a la cita líderes judíos, musulmanes o budistas. El gran imán de Al-Azhar, que en 2019 firmó el documento sobre la fraternidad con el Papa, fue uno de los protagonistas. En total eran cerca de 40 representantes. El patriarca Bartolomé señaló que esta reunión era importante para reforzar el diálogo entre ellos. And we need this dialogue in order simply to be, simply to breathe, simply to love one another. Cada uno de los presentes no solo es una voz reconocida por su comunidad, también tienen autoridad ante los líderes mundiales. El Papa tuvo un gesto con los presentes. Para permitir que hablasen más otros líderes, no quiso pronunciar su discurso. Se les entregó por escrito para que lo lean y lo mediten. En él, Francisco habla del respeto y recuerda que el mundo está interconectado, que no se puede actuar por libre. E per non usare del tempo che è necessario perché tutti parlino, lascio nelle vostre mani la trascrizione, voi potete leggerla e così andiamo avanti in questa celebrazione. Grazie. Después el Papa firmó el documento y se lo entregó al presidente del COP26, Alok Sharma. También estaban presentes algunos políticos como el ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Cada participante, al terminar su intervención, echó un poco de tierra en este olivo. Será plantado en los jardines vaticanos como símbolo de su compromiso por el cuidado del medio ambiente. El martes 5 de octubre se retoma la actividad judicial en el Vaticano. Comienza el maxiproceso contra el cardenal Angelo Becciu y otros 9 imputados en el caso de la gestión irregular de fondos de la Secretaría de Estado. Se trata sobre todo de la inversión irregular de unos 400 millones de dólares en un edificio en Londres. En la operación se perdieron entre 100 y 200 millones. El tribunal deberá pronunciarse sobre las objeciones que los abogados de la defensa presentaron en la primera vista el pasado 27 de julio. Hemos planteado objeciones sobre la constitución de la parte civil y la nulidad de algunos actos de investigación realizados en violación de los derechos de defensa de los imputados. Estamos al principio, habrá que presentar las pruebas. Hay una gran confianza, hay una gran serenidad. Hay un gran deseo de demostrar la inocencia plena del cardenal. Los hechos que se juzgan comenzaron en 2013, cuando la Secretaría de Estado compró este edificio en Londres para convertirlo en pisos de lujo. Por aquel entonces, Angelo Becciu era el responsable último de esas inversiones. Él se declara inocente, pero se le acusa de malversación de fondos, abuso de poder también en complicidad y por incitar a subordinados a cometer acciones ilegales. Aunque el Papa le obligó a renunciar a sus derechos y deberes como cardenal, en la entrevista a la radio española Cadena COPE, Francisco dijo que espera que sea declarado inocente. Yo quiero de todo corazón que sea inocente. Además fue un colaborador mío, ¿no? Y me ayudó mucho, ¿no? Y además una persona a quien le tengo cierta estima como persona, ¿no? O sea que mi deseo es que salga bien, ¿no? Entre los otros imputados hay varios brokers que mediaron en la operación a cambio de comisiones desproporcionadas o engañando al Vaticano, y también los 2 máximos responsables del organismo de vigilancia financiera que supuestamente no impidieron estas comisiones. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandillara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandillara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. San Froilán es un santo de la Iglesia Católica, patrón de la provincia de Lugo y de la diócesis de León. Nace en Lugo hacia el año 832. Siendo muy joven abandona la casa paterna para vivir como ermitaño en las montañas del Cebrero y el Bierzo. Se siente impulsado por Dios a abandonar su retiro para dedicarse por entero a la predicación en las comarcas de Galicia y León. Es en este tiempo cuando, según la leyenda, tiene lugar el episodio del lobo que devora su jumento, conminado por el santo. El fiero animal, como manso cordero, carga con las alforjas de los libros que siempre acompañaban a San Froilán en sus correrías apostólicas. Conoce a San Atilano, monje como él, y ambos comparten el ministerio de la predicación y la tarea de reforma y fundación de muchos monasterios. El pueblo lo reclama como obispo para la sede de León. Muy a pesar suyo, fue consagrado como tal cuando contaba 68 años de edad. Después de un fructuoso pontificado, muere en olor de santidad a la edad de 73 años. El pueblo inmediatamente lo venera como santo y su fama se extiende por toda la iglesia. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e. Nosotros estamos hablando sobre la teología de San Lucas y estamos mirando algunas de las características esenciales. Nosotros decíamos que el Evangelio que encierra esta palabra no es verdad para un momento, no es tampoco la expresión de un hecho físico pasado, pues encierra la certeza de que el Jesús glorificado, Salvador, Señor, Mesías, es poder renovar para la tierra. El mismo fue en el sentido de hoy, en el sentido de hoy. En Lucas 4:21, ¿verdad? En ese sentido de hoy. Hoy se cumple, dice, ¿verdad? Hoy se cumple. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesús. Por eso me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a anunciar la remisión de los pecados. Esto tenemos que tenerlo bien en cuenta, tenemos que considerarlo. Hoy se cumple esta profecía, dice Jesús, ahí en esta parte del Evangelio. Aquí tenemos el motor, aquí tenemos todo el eje programático del Evangelio de San Lucas.
El Señor glorificado en quien se centra la fuerza de Jesús es salvación para los hombres. Es salvación para los hombres. Pero es el Señor glorificado en quien se centra la fuerza de Jesús. En Él se centra la fuerza de Jesús. Es salvación para los hombres, pues por eso el libro de los Hechos repite hasta el final que la verdad se encuentra en Jesucristo. Hechos de los Apóstoles siempre entonces nos va a guiar hacia la centralidad de Jesucristo. Y es por esta razón, ¿verdad? Esto nos dice que el pasado de la historia de Jesús se ha convertido para Lucas a la vez en un presente. El pasado hecho presente. Es un presente que llena de tal modo la vida de los hombres que se puede afirmar que ir a Jesús es ir a Dios. Que ir a Jesús entonces también de esta manera significa comprometernos, caminar, ir, encontrar al Señor. No hace falta entonces esperar que llegue el fin de nuestra historia. Los que mueren en Jesús suben al cielo, suben al paraíso. Entonces esta es la glorificación que nosotros decíamos. No es simplemente estar esperando, ¿verdad?, un juicio final para ver dónde yo voy a estar, en el cielo, en el infierno o donde sea, que son géneros literarios, ¿verdad?, para comprender lo doloroso infierno, lo doloroso que es vivir sin Dios, sin la presencia de Dios, lo insípido. Y sin embargo, al contrario, la fuerza, la lucha, el empeño de descubrir el rostro de Dios hasta te hace morir con una sonrisa en los labios. ¿Por qué? Porque entendés cuál es tu caminar, sabes que sos limitado y que todos estamos llamados también a la muerte, todos. Es un llamado continuo. En la medida en que más vamos viviendo, más nos acercamos. Pero a ese paso, y ahí está lo nuestro, y ahí está entonces lo esencial que quiere transmitirnos también San Lucas. Esto nos dice que el pasado de la historia de Jesús se ha convertido para Lucas a la vez en un presente. Es un presente que llena de tal modo la vida de los hombres que se puede afirmar ir a Jesús entonces de esta manera, ir a Dios. No hace falta esperar que llegue el fin de nuestra historia. Los que mueren en Jesús suben al cielo, suben al paraíso, nos dice entonces la misma palabra de Dios. Es decir, esta es la resurrección. Por eso el tiempo del Espíritu y de la Iglesia no es sin más tiempo que viene después del de Jesús. La actividad del Espíritu y la Iglesia como tiempo de misión y de cambio forman parte sobre el mundo, el campo de influencia de los pueblos. Así entonces tenemos esta influencia que llega al pueblo, que llega a la gente, pero es siempre esa influencia del Jesús resucitado. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Este es el tiempo de Jesús. Aquí encontramos, como decimos nosotros, lo esencial y lo fundamental. Si vamos a mirar desde esta síntesis maravillosa que nos hace Lucas, en el centro está la historia de los hechos y palabras de Jesús. En el centro está la historia. ¿De qué cosa? De los hombres. Que ha tomado a Israel la forma poética y que se viene aquí a mostrar, ¿verdad? A mostrar qué cosa, que termina en la subida del Señor resucitado al cielo, a mostrarnos esto. Porque al subir al cielo decíamos que era la gracia de Dios que recibe al hombre resucitado. Entonces seguimos un poquitito más, ¿verdad? Lo que significa para nosotros. Nos dice que el pasado de la historia de Jesús se ha convertido para Lucas a la vez en un presente. El pasado de esa historia se convierte en un presente. Es un presente que ir a Jesús es ir a Dios. No hace falta esperar que llegue el fin de nuestra historia. Los que encuentran en Jesús suban al cielo y suban al paraíso. Entonces,
Esta es la teología entonces que nos está queriendo transmitir el evangelista San Lucas. El tiempo del Espíritu y la Iglesia no es sin más tiempo que viene después del de Jesús. No es entonces un tiempo que viene después del de Jesús. La actividad del Espíritu, la Iglesia como tiempo de misión y de camino, forman el mundo, el campo de influencia del Jesús resucitado. Es decir, en la comunidad, es decir, en medio de nosotros. Ahí se va a notar entonces la resurrección de Jesús. Si nosotros queremos hacerlo con una terminología mucho más fácil y sencilla, diríamos, donde hay amor, donde hay sencillez, donde hay servicio, donde hay generosidad, donde no abundan las discordias. Ahí está entonces la fuerza y el espíritu del resucitado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. San Atilano, monje y obispo de Zamora, evangelizó las tierras recién reconquistadas en los siglos IX y X. Y la historia empieza así. De San Atilano, obispo y patrono de la diócesis de Zamora y también de Tarazona. En Zamora, también en Hispania, San Atilano, obispo que siendo monje, fue compañero de San Froilán
en la predicación de Cristo por las tierras devastadas por los musulmanes en el año 916. Su nombre resulta de latinización Atilanus de Atila o Atilio. La primera noticia que se tiene de San Atilano proviene de un códice miniado custodiado en la Catedral de León, en el que el diácono Juan ofrece un breve relato laudatorio de San Froilán, obispo de León, y cita en él por 2 veces a San Atilano por su vinculación estrecha con San Froilán. San Atilano fue canonizado por el Papa Urbano II en el año 1902 en la ciudad de Milán, siendo uno de los primeros santos en ser elevado a los altares por la Iglesia romana, pues hasta entonces lo hacían los obispos en sus respectivas diócesis. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñan de Yarañé en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este tiempo, así le llama la teología de San Lucas. La teología entonces que nos está presentando a un Jesús, el tiempo de Jesús, la acción de Jesús, lo concreto entonces de la presencia de Jesús que libera, que salva, la generosidad del encuentro. Por eso decíamos nosotros que forman sobre el mundo el campo de influencia del Jesús glorificado, todo lo que significa la glorificación de Dios, pasando ciertamente por la muerte. El tiempo de la Iglesia y del Espíritu. Ahora, un cuarto elemento es el tiempo de la Iglesia y del Espíritu. Ahí te mandé. Cuando hablamos Iglesia, el tiempo de la comunidad. Ñande. Este es el tiempo de la Iglesia, ¿verdad? Y el tiempo del Espíritu, es decir, aquí está la fuerza del Espíritu Santo que a nosotros nos anima, nos estimula, nos da la fuerza, nos da todo lo necesario, ¿verdad?, para que podamos seguir adelante. Entonces, cuando hablamos del tiempo de la Iglesia y del Espíritu, el tiempo del Espíritu no empieza simplemente con la Iglesia. Ciertamente para Lucas, todo el ser y realidad de nuestra Iglesia es consecuencia del Espíritu que Jesús ha prometido. Consecuencia del Espíritu que Jesús ha prometido. Esto lo encontramos en Lucas 24:49. Y se condensa de una forma simbólica en el lugar. Se condensa, ¿verdad? Y sobre todo también esta forma simbólica es el Pentecostés, ¿verdad? Es el confirmar la fuerza del Espíritu, ¿verdad?, que viene en el hombre. Esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Es siempre la teología de San Lucas. Pero dando un paso atrás, tenemos que afirmar que hasta el mismo Jesús es un efecto. Es decir, es una especie de expresión concreta y corporal del mismo Espíritu Divino. Qué bueno, ¿verdad? Aquí entonces ya la acción del Espíritu Santo justamente es lo que va a engendrar en el seno de María nada más y nada menos que al Hijo de Dios. El Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra y por eso el que va a nacer es Hijo de Dios. Es Hijo de Dios porque es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que está fecundando en el seno virginal de María. Es una especie de expresión concreta y corporal del mismo Espíritu Divino. Siendo poder que actúa sobre el mundo, el Espíritu es de Dios. Es fuerza que unifica la historia salvadora. Es garantía del origen divino del Jesús de la gloria. Del Jesús de la gloria. Lo divino, entonces, que viene hasta nuestro encuentro. Ahora, sin dejar de ser divino, el Espíritu se actúa plenamente en Jesús de Nazaret, de tal manera que su obra es concreción visible del eterno poder de lo divino.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 38. De tal modo se iguala el Espíritu de Dios con Jesucristo, que diciendo Dios al mundo, Jesús puede prometerlo y concederlo de una manera plena. Esto, queridos hermanos, vamos a procurar tenerlo bien en cuenta porque me parece que es elemental y fundamental para nosotros. Por eso decimos, de tal modo se iguala, ¿verdad?, el Espíritu de Dios con Jesucristo. Se iguala, pero ¿por qué razón? Y porque justamente diciendo adiós al mundo, Jesús puede prometerlo y concederlo de una forma plena. Es decir, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Miremos un poco Hechos de los Apóstoles, cómo se nos presenta. Aquí Lucas lo dice, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 4, nos dice de esta manera el evangelista, conocido como el evangelista, ¿verdad?, de los avanzados. El 4 dice, en una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de ustedes, que no se alejara de ustedes. Eso es lo que les recomienda, ¿verdad?, el Señor. ¿Por qué? Porque van a recibir la fuerza del Espíritu Santo. La fuerza del Espíritu Santo es siempre el que ayuda al cristiano a comprometerse. Es el que le da la fuerza necesaria, ¿verdad?, para que pueda accionar de acuerdo a ese proyecto de salvación. Entonces, volvemos a mirar bien e interesarnos, concentrarnos. Sin dejar de ser divino, el Espíritu se actúa plenamente en Jesús de Nazaret. Se actúa plenamente en Jesús de Nazaret, de tal modo que su obra es concreción visible del eterno poder de lo divino. De tal modo se iguala el Espíritu de Dios con Jesucristo, que diciendo adiós al mundo, Jesús puede prometerlo y concederlo de una forma plena. Es decir, Jesús, como Dios ahora, también puede prometer y puede conceder la forma plena del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu es de Jesús. El Espíritu es de Jesús. Lo ha recibido del Padre y puede darlo aunque le sea cuesta. Le ha recibido, todo ha recibido del Padre y puede darlo aquí, en este momento, ¿verdad? Le puede dar como la obra que Dios ha obrado en el corazón del hombre, ¿verdad? Y que el hombre entonces ahora vuelve a retribuir, vuelve a dar. Se iguala el Espíritu de Dios con Jesucristo. Se iguala. ¿Pero por qué? Y es por la acción. Diciendo adiós al mundo, Jesús puede prometerlo y concederlo de una forma plena. También Jesús puede concederlo de una forma plena. Hijo de Dios. Se iguala a través de la fuerza del Espíritu, ¿verdad?, con el Padre. Ahora, el Espíritu es Jesús. El Espíritu es Jesús. Lo ha recibido del Padre y puede también darlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. ¿Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio? En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas
de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en este día nosotros estamos leyendo al profeta Jonás. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 10. Dios se arrepintió, nos dice hoy la palabra del Señor. El Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás por segunda vez. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, 3 días hacían falta para recorrerla. Jonás se fue entrando en la ciudad y caminó un día entero pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Creyeron a Dios. Los ninivitas proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, pequeños y grandes. Y así continúa la historia, queridos hermanos. Es muy interesante, decíamos, lo que leímos anteriormente ayer, cómo Jonás al comienzo huye, pero el Señor lo vuelve a agarrar. Aquí, por segunda vez, el Señor le llama a Jonás. Y entonces obedece y se va, pero va así, medio rezongovayoina Jonás. Y le dice: tienes que predicar también a los ninivetas que se conviertan, porque si no voy a arrasar esta ciudad. Ciertamente que Jonás también, de cierta manera, porque el imperio asirio era un imperio cruel y había destruido toda Samaria. Prácticamente toda la Samaria había desaparecido a causa de los asirios en el 721 antes de Cristo. Y entonces una rivalidad tremenda. Que yo me voy a ir a predicarle a esto, que se conviertan, ¿no? Destruyan de Goave. Y sin embargo dice que Jonás tuvo que predicar y decir: bueno, conviértanse, porque dentro de 40 días esto será arrasado. Y entonces dice que los ninivitas creyeron en el Señor. Y por lo tanto ellos aquí proclamaron un ayuno. Y se vistieron de sayal, pequeños y grandes. E incluso el rey también llama. Él mismo también se viste, dice, de sayal. Petanimbu aria lleva y veñan de yara de non debe lleva. Roya pola y bahía, pero con anga roñe pona se llegan de yara. Me minore pepu acamia lleva peorere cobepe guaraja o peorene tame guaraja. Y eso es lo que el Señor al final de cuentas está mirando en el corazón, ¿verdad?, de los ninivitas. Porque después al Señor, idea central, leitmotiv, nos dice: Dios se arrepintió. Cuando el Señor vio sus obras y que se habían convertido de su mala vida, el Señor se arrepintió de la catástrofe y con qué había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María Faustina Kowalska, nacida Elena Kowalska, fue una religiosa de la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y mística católica polaca. Sus apariciones de Jesucristo inspiraron la devoción católica a la Divina Misericordia y le valieron el título de Apóstol de la Divina Misericordia.
La Iglesia Católica la venera como santa y es conocida simplemente como Santa Faustina. Los teólogos la consideran entre los más notables místicos del cristianismo. Su misión fue preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Entró a la vida religiosa en 1925 en la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia. Su confesor, el beato Michal Sopocko, le pidió que escribiera sus vivencias en un diario espiritual que consta de varios cuadernos. Así pues, no por su voluntad, sino por mandato de su confesor, dejó escritas sus vivencias místicas en unas 600 páginas. Fue canonizada por Juan Pablo II el 30 de abril del 2000, día en que también instituyó la fiesta de la Divina Misericordia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro y la teología de Lucas. Ahora nosotros nos encontramos con este capítulo tan interesante, ¿verdad?, en que nos habla. Es la cuarta partecita, ¿verdad?, que viene a ser el tiempo de la iglesia y del espíritu. Todo lo que estamos viendo es la iglesia funciona, se mueve, lleva en la medida en que huele ese espíritu, porque el espíritu puede ser el que dirige al alma, al hombre, el espíritu. Ñande koya hoy, espíritu me mete espíritu me mete. Además, ñande ya es la espíritu me mete. Quiere decir que hay alguien que le dirige, que le entusiasma. Jaupea ñande mañana, jaupea ñande, ya esa ñamañamía lleva peñande sarupibeba, esa papeñande yara, o esa cañande, ella esa pesó. Mañana, para poder entender cómo el Señor verdaderamente está actuando aquí. Pero hay que reflexionarlo. Por eso decimos también en Yamindu Humandana, porque indica tu hay entonces reikua así al 100% lo que el Señor te está ofreciendo si es que no haces un camino, ¿verdad? No haces un camino de reflexión profunda. El Espíritu, decimos, es de Jesús. Lo ha recibido el Padre, muy bien, y puede ahora darlo. Él puede darlo, Jesús puede darlo. Aunque Lucas no se fije bien, ¿verdad?, abiertamente en este tema, puede afirmarse que toda la obra de Jesús se viene a resumir en este término. Subiendo al cielo, nos concede el Espíritu de Dios a fin de que podamos tomar parte en su camino hacia la iglesia. Aquí está entonces lo central. A ver, ¿verdad? Porque dice que entonces Lucas, aunque no se fije abiertamente en este tema, puede afirmarse que toda la obra de Jesús se viene a resumir en este punto. Resumir en este tiempo. Punto. Subiendo al cielo, nos concede el Espíritu de Dios. Primero la ascensión. Desde la ascensión entonces nos concede el Espíritu de Dios, su Espíritu. Y viene consecuencia, a fin de que podamos tomar parte en un camino hacia la gloria, en la santidad de Dios que nosotros recibimos, que nos mueve, y desde ahí nosotros después tenemos que decidir sobre esa santidad que el Señor nos ofrece. Pero habiendo ya podemos la ñande ya podemos, porque ñande la imbam. Aubella, ñande la imba más agüere, ñande con agañe por una ñamba apoja ya por ñande ya lo lleva ñande. El espíritu no actúa de una manera uniforme y monótona. No. No es entonces alguien monótono, repetitivo de lo mismo. Esto, queridos hermanos, nos llama mucho la atención porque este es el fundamento bíblico, lo que nosotros estamos viendo. Entonces tenemos que estar atentos, ya estudiar, porque si no, después quedamos en ritualismos. Los ritualismos son cuando nosotros vamos simplemente y hacemos ciertos gestos o actos religiosos sin darle lo esencial y lo fundamental. En este sentido es la palabra de Dios la que nos motiva
y le da el sentido de todo lo que nosotros después celebramos. Porque o si no, nosotros pensamos que eso que estamos celebrando ahí, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, es simplemente, no sé, un recuerdo. O algunos lo tienen como si fuese un amuleto. Algunos peareos ya se oñan gatusea, lleva mocañina, lleva peñan de yara, retecuea, lleva atuguicue. Y entonces, pero con un pensamiento y con una mentalidad mágica. Como diciendo, bueno, porque este tengo yo conmigo, en día lleva este elemento, ¿verdad? De la ritualización, pero de mi fe, porque esta es la ritualización de mi fe. Pero yo al final, sobre la ritualización, estoy cargando todo el peso, ¿verdad? De lo que realmente yo estoy creyendo. O yo estoy en un camino de tomar decisiones. Y al final de cuentas, decisiones podemos decir de felicidad, porque eso pues, nos lleva a la felicidad plena. Bueno, todo el libro de los Hechos, el verdadero contenido de la Iglesia, se ha expresado en dos rasgos que se muestran a la vez complementarios y constantes. La fe en Jesús es fundamento y es origen. La fe en Jesús es fundamento y es origen. Pero todo es igualmente efecto del Espíritu. Todo es efecto del Espíritu. Pero es el fundamento y es el origen. Pero esta es la fe entonces que mueve montañas ya hoy ñande lleva. Ahora entonces la ñande bokushupa y te lleva. Te naupea veika tú ñande mongu ei mía lleva porque ñande monkuni haupebe ñande jikwan ba esa pape ñande ya no hay posta ñande ya cue. Hamba epala ya pona hamba esa ya pona. Entonces este es el libro de los Hechos de los Apóstoles, verdadero contenido de la Iglesia, con estos rasgos, ¿verdad?, importantes. La fe en Jesús, pero todo es igualmente efecto al mismo tiempo del Espíritu. Fe en Jesús, pero el Espíritu, los dos. Fe en Jesús porque es una adhesión total. Y ahí nosotros entendemos las promesas de Jesús, que nos enviará al Espíritu Santo. Y cuando nosotros confiamos y sabemos con la ascensión, o peare con la ñande yara lleva yupila y bagabe, que tú hanguesha, ombu ñande al Espíritu Santo, pe ñande yara pe tu marangatu. Y ese es el sentido teológico, ¿verdad? Entonces Lucas es el único que justamente reflexiona de esta manera, de la ascensión a los cielos. Desde aquí nosotros podemos entender, ¿verdad?, este misterio de salvación. Lo que desde el punto de vista puede expresarse en forma de creencia en Jesucristo, viene a mostrarse en otra perspectiva como presencia del Espíritu. Es Dios mismo, ¿verdad?, que está dentro de nosotros. Espíritu me mete ya, espíritu me mete, y justamente aquí está. Es la fuerza que nos anima y que nos entusiasma. La ñandella enojina, de espíritu me mete. Entonces quiere decir que es una cuestión positiva, ¿verdad? Fuerza, energía. Pero solamente tenemos que entender también desde qué punto de vista, es decir, el espíritu me mete desde Dios. Lo que desde el punto de vista puede expresarse en forma de creencia en Jesucristo, dijimos, viene a mostrarse en otra perspectiva como presencia del Espíritu. Fundado en Dios y prometido en Israel, el espíritu el tiempo del Espíritu, porque estamos en este tiempo del Espíritu, no es más que la expresión de aquel obrar del Jesús resucitado que transforma en la misión. ¿Qué transforma entonces todo, queridos amigos, en la misión que Él mismo nos ha dejado? Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Vamos a seguir pidiendo esta gracia, esta fuerza. Es la misión que nosotros hoy tenemos en nuestras manos, pero es esa misión que nos ha encomendado el mismo Jesucristo, con la fuerza de su Espíritu. Y eso forma iglesia con la presencia del Espíritu del resucitado que nos mueve. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.